Muchas personas conocen la palabra Pentecostés. La escucharon en iglesias, predicaciones o estudios bíblicos, pero muy pocos aprendieron realmente qué es Shavuot. Y precisamente ahí comienza uno de los mayores vacíos de comprensión bíblica de nuestro tiempo. Porque Shavuot no comienza en el libro de Hechos. Shavuot no nace después de Yeshua. Shavuot no es una celebración inventada siglos después. Shavuot ya existía en la Torá, la instrucción del Eterno, mucho antes de Hechos capítulo 2. El nombre Shavuot significa semanas. En español normalmente se traduce como fiesta de las semanas. Y recibe ese nombre porque el pueblo debía contar 7 semanas, completas desde Pesach, la Pascua bíblica. La Torá enseña en Devarim, Deuteronomio capítulo 16, que el pueblo debía contar 7 semanas y celebrar delante del Eterno con alegría, gratitud y reverencia. Shavuot era una de las grandes fiestas bíblicas de peregrinación. Durante esta fecha, miles de israelitas viajaban hacia Jerusalén, para presentarse delante del Eterno. Por eso cuando llegamos al libro de Hechos y vemos Jerusalén llena de judíos de muchas regiones y muchos idiomas distintos, eso no era una coincidencia, era Shavuot. La ciudad ya estaba llena porque la Torá había ordenado esa celebración muchos siglos antes. Y entender eso cambia completamente la manera de leer Hechos 2. Porque el contexto original no es el nacimiento de una nueva religión separada de Israel. El contexto original es una fiesta bíblica establecida por el propio Eterno en la Torá. Shavuot conecta varias cosas al mismo tiempo. Conecta la cosecha, conecta el agradecimiento, conecta el tiempo de preparación espiritual y también conecta la entrega de la Torá en el monte Sinaí. Con el paso de los siglos, el pueblo judío relacionó Shavuot con el momento en que Israel llegó al Sinaí para recibir la revelación del Eterno. Y aquí aparece algo muy importante. En la Biblia, la libertad nunca era el destino final. Era apenas el comienzo del camino. Israel salió de Egipto en Pesaj, pero salir de Egipto no era suficiente. El pueblo necesitaba dirección, necesitaba identidad, necesitaba aprender cómo vivir. Por eso existe el tiempo entre Pesaj y Shavuot. Ese período se llama Sefirat HaOmer, la cuenta del Omer. Cada día contado representaba preparación. Preparación para el encuentro, preparación para la alianza, preparación para escuchar la voz del Eterno. Y eso todavía tiene una enseñanza poderosa para nosotros hoy. El hombre moderno quiere resultados inmediatos. Quiere transformación sin proceso. Quiere frutos sin tiempo de crecimiento. Pero el reino del Eterno funciona de otra manera. La Biblia enseña que existe un proceso entre la liberación y la transformación. Existe un camino entre Egipto y Sinaí. Y Shavuot nos recuerda precisamente eso. Shavuot nos enseña que no basta salir de Egipto. Hay que caminar hasta Sinaí. Pesaj, la Pascua bíblica, habla de liberación. Israel fue sacado de la esclavitud, de la opresión y de una vida controlada por Faraón. El Eterno intervino con mano fuerte y abrió camino donde no había camino. Pero después de la salida vino el desierto. Y el desierto no era un accidente. En la Biblia, el desierto no es solamente un lugar vacío. Es un lugar de formación. Es un lugar donde el ruido de Egipto comienza a apagarse y la voz del Eterno puede ser escuchada con más claridad. En el desierto Israel aprendió dependencia, aprendió a caminar, aprendió a recibir el maná cada día, aprendió que no podía vivir solamente de los recursos de Egipto ni de los sistemas antiguos. Por eso entre Pesaj y Shavuot existe Sefirat HaOmer, la cuenta del Omer. La cuenta del Omer no es solamente contar días en un calendario, es una pedagogía espiritual. Es una manera de recordar que el corazón necesita preparación. Cada día contado nos enseña que el Eterno trabaja por procesos. En la agricultura, la semilla no se convierte en fruto de un momento a otro. Primero hay tierra, después hay siembra.
después hay espera, después hay crecimiento, después viene la cosecha. Y Shavuot también tiene esa dimensión agrícola. Es una fiesta de cosecha, una fiesta de primeros frutos, una fiesta de gratitud por aquello que el Eterno permitió crecer. Pero la agricultura bíblica nunca era solamente agricultura. Las cosas visibles de la creación enseñan realidades espirituales. El trigo enseña paciencia, la cosecha enseña dependencia, el fruto enseña proceso, la tierra enseña humildad, la espera enseña emuna, fe. Por eso podemos decir que Shavuot no llega de repente, el corazón se prepara. El hombre moderno muchas veces quiere frutos sin proceso, quiere respuestas rápidas, quiere cambios inmediatos, quiere revelación sin madurez, quiere recibir sin haber aprendido a caminar. Pero la Torá, la instrucción del Eterno, nos muestra otro camino. Primero el Eterno saca a Israel de Egipto, después lo conduce por el desierto, después lo lleva al Sinaí. Y allí, en el Sinaí, el pueblo recibe dirección, identidad y alianza. Esto es muy importante, porque la libertad sin dirección puede convertirse en confusión. Salir de Egipto era necesario, pero después de salir, el pueblo necesitaba saber cómo vivir como pueblo del Eterno. Por eso Shavuot no es simplemente una celebración antigua. Shavuot responde una pregunta muy actual. Después de ser liberado, ¿cómo debe vivir el ser humano? Y la respuesta bíblica no es vive como quieras. La respuesta bíblica es camina en la instrucción del Eterno. La Torá no fue entregada para destruir la vida del pueblo. Fue entregada para ordenar la vida, restaurar el alma y enseñar el camino. Por eso, cuando hablamos de Shavuot, no estamos hablando solamente de una fecha en el calendario bíblico. Estamos hablando de un momento central en la historia espiritual de Israel. En Shavuot recordamos que el Eterno no solamente libera, el Eterno también enseña. Él no sacó a Israel de Egipto para dejarlo sin rumbo en el desierto. Lo sacó para llevarlo a un encuentro. Lo sacó para establecer alianza. Lo sacó para formar un pueblo con identidad, propósito y responsabilidad. Y aquí necesitamos entender bien la palabra Torá. Muchas personas traducen Torá simplemente como ley, pero esa traducción, aunque puede tener un aspecto correcto, queda muy limitada. Torá significa instrucción, enseñanza, dirección. Es la guía del Eterno para que su pueblo aprenda a vivir delante de Él. La Torá revela quién es el Eterno, revela su santidad, su justicia, su misericordia y su deseo de habitar en medio de un pueblo apartado para Él. Por eso los salmos hablan de la Torá con amor. No como una carga pesada, sino como deleite. El salmista dice que la Torá del Eterno restaura el alma. También dice que la Torá es más preciosa que riquezas y más dulce que la miel. Esto nos ayuda a corregir una idea equivocada. La Torá no fue dada como una prisión espiritual, fue dada como instrucción de vida. Así como un padre enseña a su hijo el camino correcto, el Eterno enseñó a Israel cómo caminar. En Egipto, Israel había vivido bajo opresión. En el Sinaí, Israel recibiría dirección. En Egipto, Faraón hablaba para esclavizar. En el Sinaí, el Eterno habló para formar. En Egipto, el pueblo servía por obligación. En el Sinaí, el pueblo fue llamado a servir en alianza. Esa diferencia es fundamental. La Torá no es la voz de Faraón. La Torá es la voz del Eterno. Y Shavuot nos invita a escuchar esa voz con reverencia. Por eso, cuando estudiamos Shavuot, no debemos separar la fiesta de su raíz bíblica. Antes de hablar de Hechos 2, necesitamos pasar por la Torá. Antes de hablar de las lenguas de fuego, necesitamos mirar al Sinaí. Antes de hablar del Ruach, el Espíritu, necesitamos entender el contexto de la alianza. Porque Atos 2 no ocurre en el vacío. Ocurre en Jerusalén, Jerusalén. Ocurre durante una fiesta bíblica. Ocurre en un tiempo en que judíos de muchas naciones estaban reunidos para celebrar Shavuot. Y eso significa que el Eterno eligió un momento cargado de memoria, significado y revelación.
Shavuot no comienza en Hechos 2. Shavuot comienza en la Torá. Y Hechos 2 acontece dentro de Shavuot. Cuando llegamos al relato de Hechos 2, muchas veces leemos el texto sin recordar el contexto bíblico y judío de la fiesta. Pero para entender correctamente lo que sucede allí, necesitamos volver al ambiente de Jerusalén en Shavuot. La ciudad estaba llena. Judíos de diferentes regiones habían llegado para celebrar la fiesta ordenada por la Torá. Había peregrinos de muchas tierras, hablando diferentes idiomas y trayendo consigo diferentes culturas del mundo judío de aquella época. Eso explica por qué el texto menciona personas de muchas naciones presentes en Jerusalén. No era una reunión aleatoria, era Shavuot. Era la fiesta de las semanas. Era el tiempo en que Israel recordaba la provisión del Eterno, la cosecha y también la revelación en Sinaí. Y justamente en ese contexto ocurre el derramamiento del Ruach, el Espíritu. Aquí es importante mantener equilibrio y reverencia. El texto de Hechos no presenta una ruptura con la Torá. Tampoco presenta el abandono de las fiestas bíblicas. Al contrario, el acontecimiento sucede dentro de una fecha establecida por el propio Eterno. Eso cambia mucho la manera de interpretar el capítulo. El libro de Hechos describe señales visibles: viento, fuego y lenguas. Y esos elementos nos recuerdan algo muy importante. En Sinaí también hubo fuego. En Sinaí también hubo voz. En Sinaí también hubo temor y revelación. La presencia del Eterno descendió sobre el monte con poder y majestuosidad. Por eso, muchos estudiosos observan paralelos entre Sinaí y Hechos 2. No porque sean exactamente el mismo acontecimiento, sino porque ambos están conectados por Shavuot. En la tradición judía existe incluso la idea de que la voz del Eterno en Sinaí fue escuchada entre las naciones en diferentes lenguas. Y aunque no debemos exagerar ni inventar afirmaciones, sí podemos reconocer que existe una conexión interesante entre esa tradición y el relato de Hechos. En ambos casos vemos revelación. En ambos casos vemos la presencia del Eterno acercándose al pueblo. En ambos casos vemos una convocación relacionada con alianza y propósito. Y aquí encontramos una enseñanza muy profunda. El Ruach, el Espíritu, no viene para alejar al pueblo de la voluntad del Eterno. El Ruach capacita al pueblo para vivir aquello que el Eterno enseña. Por eso el profeta habla sobre la Torá escrita en el corazón. La obra espiritual del Eterno no elimina la instrucción divina. Ella transforma el interior para que el ser humano pueda caminar con fidelidad. Esto también nos ayuda a entender las palabras de Yeshua. Yeshua dijo que no vino para abolir la Torá ni los profetas, sino para dar pleno cumplimiento. Eso significa que el mensaje de Yeshua no está separado de la historia de Israel, ni separado de la revelación dada por el Eterno desde el principio. Shavuot nos recuerda precisamente eso. El Eterno sigue llamando a su pueblo a vivir en alianza, verdad y transformación. Muchas veces, el mundo moderno busca experiencias espirituales rápidas, intensas y emocionales. Pero la Biblia constantemente nos lleva de regreso a algo más profundo, la transformación del corazón. Y eso también forma parte de Shavuot. El propósito del Eterno nunca fue solamente impresionar al pueblo con señales visibles. El propósito era formar un pueblo capaz de caminar en santidad, justicia y fidelidad. Por eso el encuentro en Sinaí fue tan importante. Israel no recibió solamente información, Israel recibió identidad. Hasta entonces, el pueblo había vivido siglos dentro de Egipto. Había conocido la esclavitud, el temor y la opresión. Pero en Sinaí, el Eterno comenzó a enseñar cómo debía vivir una nación apartada para Él. La Torá enseñaba descanso, enseñaba compasión, enseñaba justicia, enseñaba responsabilidad con el pobre, con la viuda, con el extranjero y con el necesitado. Enseñaba reverencia, enseñaba gratitud y también enseñaba que la presencia del Eterno debía ocupar el centro de la vida comunitaria.
Por eso, Shavuot no es solamente una celebración histórica, es una invitación permanente a recordar que el ser humano necesita dirección espiritual. La libertad sin verdad puede producir caos. La emoción sin fundamento puede producir confusión. Y la espiritualidad sin transformación interior puede convertirse solamente en apariencia. Por eso el Eterno no alimentó únicamente el cuerpo de Israel en el desierto. Él también trabajó el interior del pueblo. El maná alimentaba físicamente, pero la Torá alimentaba espiritualmente. El cuerpo necesita pan, pero el alma necesita propósito, presencia y verdad. Y aquí existe una enseñanza muy actual. Vivimos en una generación con mucho acceso a información, pero con poca profundidad espiritual. Muchas personas escuchan mensajes religiosos todos los días, pero pocas separan tiempo para estudiar, meditar y comprender las Escrituras con calma. Shavuot nos invita a detenernos y volver a escuchar la voz del Eterno, escuchar la Torá, escuchar aquello que transforma el interior y no solamente las emociones momentáneas. Dentro de la tradición judía, Shavuot también se convirtió en un tiempo de estudio y reflexión espiritual. Muchas comunidades separan la noche de Shavuot para leer las Escrituras, estudiar la Torá y recordar la importancia de la revelación divina. Existe algo muy profundo en esa práctica. El pueblo no se reúne solamente para celebrar una fecha. El pueblo se reúne para recordar que la palabra del Eterno sigue siendo preciosa. Y eso tiene mucho sentido, porque la revelación en Sinaí no fue solamente un acontecimiento histórico del pasado. Fue un momento que definió la identidad espiritual de Israel. En Sinaí, el pueblo entendió que no pertenecía más a Egipto, ahora pertenecía al Eterno. Y eso también exigía una nueva manera de vivir. Por eso la Torá hablaba sobre justicia, honestidad, compasión y santidad. No era solamente un conjunto de rituales religiosos. Era una enseñanza completa sobre cómo construir una sociedad diferente. Una sociedad donde el necesitado debía ser recordado, donde el extranjero debía ser tratado con dignidad, donde la vida humana tenía valor, donde el descanso también era sagrado, donde la gratitud debía ocupar un lugar central. Y cuando observamos la enseñanza de Yeshua, vemos exactamente esa continuidad. Yeshua enseñaba las Escrituras, explicaba la Torá, llamaba al arrepentimiento, llamaba al amor al prójimo, llamaba a una obediencia que naciera del corazón y no solamente de la apariencia externa. Por eso él declaró que no vino para abolir la Torá ni los profetas, sino para dar pleno cumplimiento. Eso es muy importante para comprender Shavuot y también Hechos 2. El derramamiento del Ruach, el Espíritu, no aparece como una desconexión de la historia bíblica de Israel. Aparece dentro de una fiesta bíblica ya establecida por el Eterno. Aparece en Jerusalén durante Shavuot. Aparece en un contexto lleno de memoria espiritual. Y aquí encontramos uno de los puntos centrales del estudio. El Ruach no vino para destruir la alianza. El Ruach vino para capacitar al pueblo a caminar en fidelidad delante del Eterno. Por eso los profetas hablaron sobre un corazón renovado. No un corazón rebelde, no un corazón indiferente, sino un corazón dispuesto a escuchar. Shavuot nos recuerda que el Eterno continúa llamando personas a una vida transformada desde el interior. No se trata solamente de emoción religiosa. Se trata de caminar en verdad, fidelidad y reverencia delante del Eterno. Y entonces surge una pregunta muy importante. ¿Cómo podemos vivir Shavuot hoy? Muchas personas piensan que las fiestas bíblicas son solamente recuerdos antiguos. Pero en la Biblia, recordar nunca significa apenas mirar hacia atrás. Recordar también significa aprender. Significa traer nuevamente al corazón aquello que el Eterno enseñó. Por eso, Shavuot todavía puede hablar profundamente a nuestra generación. Shavuot nos invita a separar tiempo para escuchar. Escuchar las Escrituras, escuchar la voz del Eterno. Escuchar aquello que corrige, guía y transforma el interior.
Por eso muchas familias aprovechan esta fecha para estudiar juntas, leer los 10 mandamientos, meditar en la revelación del Sinaí y recordar la importancia de la Torá, la instrucción del Eterno. También existe la costumbre de leer el libro de Ruth durante Shavuot, y eso tiene un significado muy hermoso. Ruth era una extranjera moabita, pero decidió acercarse al pueblo de Israel y reconocer al Elohim de Israel. Su historia habla de fidelidad, humildad y alianza. Y también nos recuerda que el Eterno recibe a aquellos que se acercan con sinceridad y emuná, fe. Shavuot también puede ser un tiempo de gratitud. Gratitud por la provisión, gratitud por la vida, gratitud por la palabra, gratitud porque el Eterno no dejó a la humanidad caminando en oscuridad, sino que reveló dirección, propósito y verdad. En tiempos bíblicos, el pueblo llevaba los primeros frutos de la cosecha como señal de agradecimiento. Hoy seguimos aprendiendo el mismo principio espiritual. Todo lo que tenemos proviene del Eterno. Nuestra vida, nuestro sustento, nuestra fuerza, nuestra esperanza. Y quizás una de las enseñanzas más importantes de Shavuot sea esta. El Eterno trabaja por procesos. Primero vino la salida de Egipto, después vino el desierto, después vino la preparación y después vino el encuentro en Sinaí. Eso también ocurre muchas veces en nuestra vida. Hay momentos de liberación, hay momentos de espera, hay momentos de aprendizaje. Y hay momentos en que el Eterno nos llama a crecer espiritualmente. Por eso podemos decir nuevamente, no basta salir de Egipto, hay que caminar hasta Sinaí. Shavuot nos recuerda que la verdadera libertad no consiste solamente en salir de la esclavitud. La verdadera libertad también consiste en aprender a caminar en la voluntad del Eterno. Y ese camino continúa siendo un llamado vivo hasta hoy. Cuando observamos toda la historia bíblica desde Pesaj hasta Shavuot, entendemos que el Eterno estaba construyendo algo mucho más profundo que una simple celebración anual. Él estaba formando un pueblo capaz de recordar, un pueblo capaz de escuchar, un pueblo capaz de vivir en alianza. Por eso Shavuot une tantas dimensiones al mismo tiempo. Une la cosecha y la gratitud, une el desierto y la preparación, une Sinaí y la revelación, une la Torá y la transformación del corazón. Y también conecta Hechos 2 con toda la historia bíblica que ya existía antes. Eso es muy importante, porque muchas veces las personas leen el Nuevo Testamento sin conocer la raíz bíblica y judía de los acontecimientos. Pero cuando entendemos Shavuot, muchas piezas comienzan a encajar. Entendemos por qué Jerusalén estaba llena de peregrinos. Entendemos por qué había judíos de muchas regiones presentes. Entendemos por qué el derramamiento del Ruach ocurrió precisamente en esa fecha. Y entendemos que el Eterno estaba hablando dentro de un contexto bíblico, ya establecido desde la Torá. Shavuot no fue reemplazado. Shavuot continuó teniendo significado. Y eso nos ayuda a leer las Escrituras con más profundidad y continuidad. También nos recuerda algo muy necesario para nuestro tiempo. La vida espiritual no debe construirse solamente sobre emociones momentáneas. Debe construirse sobre verdad, enseñanza y transformación. Por eso la Biblia constantemente nos llama a aprender, meditar y recordar. El Eterno no solamente quiere admiración, Él también desea fidelidad. Desea un pueblo que aprenda a caminar en justicia, compasión y reverencia. Desea un pueblo que escuche su voz incluso en medio del ruido del mundo moderno. Y quizás por eso el desierto sigue siendo una imagen tan poderosa en las Escrituras. Porque en el desierto desaparecen muchas distracciones. En el desierto el ser humano aprende dependencia. Aprende silencio, aprende paciencia, aprende que necesita más que pan, necesita dirección espiritual, necesita presencia, necesita verdad. Shavuot nos lleva nuevamente a ese lugar de aprendizaje. Nos recuerda que el Eterno todavía llama personas a escuchar, todavía llama personas a crecer.
todavía llama a personas a caminar en alianza. Y por eso esta fiesta continúa siendo tan actual. Porque el corazón humano sigue necesitando exactamente lo mismo, ¿verdad? Dirección, propósito y la presencia del Eterno. Shavuot nos enseña que la revelación del Eterno no fue dada para permanecer distante de la vida diaria. La Torá debía ser vivida, debía ser enseñada a los hijos, debía estar presente en la casa, en el camino, en el descanso y en la rutina del pueblo. Por eso el Shema Israel ocupa un lugar tan importante dentro de la vida judía. Oye, Israel, el Eterno nuestro Elohim, el Eterno uno es. Ese llamado no era solamente una declaración religiosa, era una invitación constante a recordar quién guía la vida del pueblo. Y Shavuot también nos lleva de regreso a esa memoria, la memoria de un pueblo reunido delante del monte, la memoria de fuego, nube y reverencia, la memoria de un Elohim que no permaneció distante, sino que habló. Eso es algo extraordinario. El creador del universo decidió revelar dirección a seres humanos limitados y frágiles. Decidió enseñar, decidió llamar, decidió establecer alianza. Y esa alianza incluía responsabilidad. Por eso, la revelación del Sinaí no producía arrogancia espiritual, producía reverencia. El pueblo entendía que debía caminar de una manera diferente. Debía recordar al pobre, debía actuar con justicia, debía abandonar la idolatría, debía aprender santidad. Todo eso formaba parte de la vida delante del Eterno. Y cuando llegamos a las enseñanzas de Yeshua, vemos nuevamente ese mismo llamado al corazón. Yeshua hablaba sobre misericordia, hablaba sobre fidelidad, hablaba sobre amar al prójimo, hablaba sobre obedecer al Eterno con sinceridad interior y no solamente con apariencia externa. Por eso no existe contradicción entre la enseñanza de Yeshua y la raíz espiritual de Shavuot. Existe continuidad, existe profundización, existe llamado a una vida transformada. Y quizás esa sea una de las mayores lecciones de esta fiesta. El Eterno no busca solamente personas impresionadas por señales. Busca personas dispuestas a escuchar, dispuestas a aprender, dispuestas a caminar en fidelidad. Shavuot nos recuerda que la verdadera transformación no ocurre solamente en momentos extraordinarios. Ella también ocurre diariamente, en el estudio, en la oración, en la obediencia, en la manera de tratar al prójimo, en la manera de construir familia, en la manera de vivir delante del Eterno. Por eso Shavuot continúa siendo una invitación viva hasta hoy. Una invitación para salir del ruido, volver a escuchar la voz del Eterno y recordar que no basta salir de Egipto. También es necesario caminar hasta Sinaí, y tal vez ahí encontramos el verdadero corazón de Shavuot. No se trata solamente de recordar un acontecimiento del pasado. Se trata de entender que el Eterno continúa llamando al ser humano a una vida con propósito, dirección y alianza. En un mundo lleno de confusión, ruido y superficialidad, Shavuot nos recuerda la importancia de detenernos para escuchar la Torá, la instrucción del Eterno. Escuchar las Escrituras, escuchar aquello que restaura el alma y da dirección al corazón. Los Salmos describen la Torá como verdad, como luz y como deleite. Y eso es muy diferente de la idea de que la revelación divina existe solamente para imponer cargas religiosas. La revelación bíblica existe para enseñar vida. Existe para formar personas capaces de vivir con justicia, compasión y reverencia. Y eso sigue siendo profundamente necesario hoy, porque el ser humano moderno posee tecnología, información y velocidad, pero muchas veces continúa vacío de dirección espiritual. Continúa necesitando sentido, continúa necesitando verdad, continúa necesitando aprender cómo caminar delante del Eterno. Por eso Shavuot permanece tan actual. La fiesta nos recuerda que el Eterno no abandonó al pueblo después de sacarlo de Egipto. Él condujo, Él enseñó, Él habló, Él formó. Y de la misma manera,
Las Escrituras continúan llamando al ser humano a un camino de transformación interior. Un camino que no se basa solamente en emociones pasajeras, sino en fidelidad, aprendizaje y crecimiento espiritual. Por eso la cuenta del Homer continúa teniendo una enseñanza tan poderosa. Cada día contado recordaba que el encuentro con el Eterno exigía preparación. El corazón se prepara, la mente se prepara, la vida se prepara. Y quizá una de las grandes dificultades de nuestra generación sea precisamente esta. Queremos respuestas rápidas, pero evitamos procesos. Queremos fruto, pero no queremos esperar el tiempo de crecimiento. Queremos transformación inmediata, pero evitamos disciplina, estudio y profundidad. Shavuot nos enseña otra vez que el reino del Eterno funciona de manera diferente. Primero viene la salida de Egipto, después viene el desierto, después viene el aprendizaje y finalmente viene el encuentro. Ese patrón aparece una y otra vez en las Escrituras y también aparece en nuestra propia vida espiritual. Porque muchas veces el Eterno utiliza procesos para formar el interior antes de entregar nuevas responsabilidades. Por eso podemos concluir diciendo, Shavuot no comienza en Hechos 2. Shavuot comienza en la Torá y Hechos 2 acontece dentro de Shavuot. La fiesta continúa apuntando hacia la revelación, hacia la transformación y hacia el llamado del Eterno, a un pueblo que aprenda a caminar delante de Él con verdad, fidelidad y emuná, fe. Y cuando comprendemos todo esto, también entendemos que Shavuot no pertenece solamente al pasado. Shavuot sigue hablando, sigue enseñando, sigue llamando al corazón humano a volver a la presencia del Eterno. La fiesta nos recuerda que la vida espiritual verdadera no puede construirse solamente sobre tradición externa o emoción momentánea. Necesita fundamento, necesita enseñanza, necesita profundidad. Por eso, desde los días antiguos, el pueblo de Israel separaba este tiempo para reunirse delante del Eterno con gratitud y reverencia. Era tiempo de reconocer la provisión de la tierra, tiempo de recordar la salida de Egipto, tiempo de recordar el Sinaí y tiempo de reconocer que el Eterno había dado dirección a su pueblo. Eso sigue siendo relevante hoy, porque nuestra generación también necesita dirección. Necesita volver a escuchar las Escrituras con atención. Necesita recordar que el ser humano no vive solamente de aquello que es material. Necesita recordar que el alma también necesita alimento espiritual. Y quizá por eso Shavuot conecta también la cosecha física con la revelación espiritual. El trigo alimenta el cuerpo, pero la palabra del Eterno alimenta el interior. La cosecha sostiene la vida física, pero la verdad sostiene el corazón. Y ambas cosas aparecen unidas dentro de esta fiesta bíblica. Por eso Shavuot no es una celebración vacía. Es una cita con la memoria espiritual. Es un llamado a recordar quién es el Eterno y quiénes somos nosotros delante de Él. También es un llamado a transmitir enseñanza a las nuevas generaciones, a enseñar a los hijos, a estudiar las Escrituras en familia, a mantener viva la memoria bíblica, a no olvidar la alianza, porque cuando una generación pierde memoria espiritual, también pierde dirección. Y eso fue exactamente lo que la Torá buscó evitar. Por eso el Eterno mandó recordar, mandó enseñar, mandó repetir, mandó hablar de estas cosas en la casa, en el camino y en la vida diaria. Shavuot continúa invitándonos a hacer lo mismo, a volver a las Escrituras, a volver al estudio, a volver a la reverencia, a volver a una vida guiada por la verdad del Eterno. Y tal vez esa sea la gran enseñanza final de esta fiesta. El Eterno no solamente quiere sacar al ser humano de Egipto, Él también quiere conducirlo hasta Sinaí. Quiere formar un corazón dispuesto a escuchar, un corazón dispuesto a aprender y un corazón dispuesto a caminar en alianza delante de Él. Así termina el camino que comenzó en Pesaj. Un pueblo salió de Egipto por la mano poderosa del Eterno. Cruzó el desierto, aprendió dependencia,
aprendió paciencia, aprendió preparación. Y finalmente llegó al monte donde el Eterno reveló su voluntad y llamó al pueblo a vivir en alianza. Ese recorrido sigue teniendo significado hasta hoy, porque cada generación enfrenta su propio Egipto. Cada generación atraviesa desiertos y cada generación necesita aprender nuevamente a escuchar la voz del Eterno. Por eso Shavuot continúa siendo mucho más que una tradición antigua. Es una invitación permanente a recordar que la verdadera libertad necesita dirección espiritual, necesita verdad, necesita transformación interior, necesita reverencia. Las Escrituras muestran que el Eterno no abandonó al pueblo después de liberarlo. Él permaneció presente, guió, enseñó, corrigió, sostuvo y habló. Esa misma enseñanza aparece una y otra vez a lo largo de toda la Biblia. El Eterno busca un pueblo que aprenda a caminar delante de Él con fidelidad y emunah, fe. Un pueblo que no viva solamente de emociones pasajeras. Un pueblo que valore la revelación divina. Un pueblo dispuesto a escuchar incluso en medio del ruido del mundo. Por eso Shavuot sigue siendo tan actual. La fiesta nos recuerda que el ser humano todavía necesita aquello que el Sinaí representó: dirección, verdad, propósito y presencia divina. También nos recuerda que el Ruach, el Espíritu, no aleja al ser humano de la voluntad del Eterno. El Ruach capacita, fortalece y transforma el corazón para caminar con fidelidad. Por eso, Hechos 2 debe ser entendido dentro del contexto de Shavuot y no separado de él. La fiesta ya existía, la memoria de Sinaí ya existía, la expectativa espiritual del pueblo ya existía. Y justamente dentro de ese contexto ocurrió aquel momento tan importante en Jerusalén. Shavuot no comienza en Hechos 2. Shavuot comienza en la Torá y Hechos 2 acontece dentro de Shavuot. Que esta fiesta también nos recuerde hoy la importancia de volver a las Escrituras, volver a la presencia del Eterno y volver a caminar en alianza delante de Él, porque no basta salir de Egipto. También es necesario caminar hasta Sinaí. Y quizás esa sea la razón por la cual Shavuot continúa tocando el corazón de tantas personas hasta hoy. Porque todos los seres humanos en algún momento de la vida sienten la necesidad de dirección, la necesidad de propósito, la necesidad de escuchar algo verdadero en medio de un mundo lleno de ruido. Y las Escrituras nos muestran que el Eterno no permanece distante del ser humano. Desde el Sinaí hasta Jerusalén, desde el desierto hasta las generaciones actuales, el llamado continúa siendo el mismo. Escucha, aprende, camina delante del Eterno. Por eso Shavuot sigue siendo una fiesta de encuentro. Encuentro entre el cielo y la tierra. Encuentro entre la revelación y el corazón humano. Encuentro entre la libertad y la responsabilidad espiritual. La fiesta nos recuerda que el Eterno no solamente desea sacar personas de la esclavitud, Él también desea formar vidas transformadas. Vidas capaces de reflejar justicia, compasión, fidelidad y reverencia. Y tal vez esa sea una de las enseñanzas más necesarias para nuestro tiempo. No basta tener información religiosa. No basta repetir palabras espirituales. El corazón necesita transformación verdadera. Necesita aprender a caminar diariamente delante del Eterno. Por eso, la Torá sigue siendo presentada en las Escrituras como enseñanza, dirección y sabiduría. Y por eso, Yeshua constantemente llamaba a las personas no solamente a escuchar, sino también a vivir aquello que el Eterno enseñaba. Shavuot nos invita nuevamente a ese camino, un camino de estudio, un camino de crecimiento, un camino de obediencia sincera, un camino de profundidad espiritual y también un camino de esperanza. Porque el mismo Eterno que habló en Sinaí continúa llamando personas hoy. Continúa transformando corazones. Continúa guiando vidas.
y continúa recordando al ser humano que la verdadera libertad no termina en Egipto. La verdadera libertad aprende a caminar hasta Sinaí. Hoy muchas comunidades judías mesiánicas alrededor del mundo continúan celebrando Shavuot con reverencia, estudio y alegría. La fiesta normalmente comienza al caer el sol, marcando el inicio del nuevo día bíblico. Las familias y las congregaciones se reúnen para orar, cantar, leer las Escrituras y recordar tanto la revelación del Sinaí como el significado espiritual de Shavuot en toda la historia bíblica. En muchas comunidades existe también la práctica de permanecer estudiando durante la noche. Dentro del mundo judío, esta tradición es conocida como Tikkun Leil Shavuot, una noche separada para el estudio, la reflexión y la meditación en la palabra del Eterno. Muchas personas leen los 10 mandamientos, otras estudian textos de la Torá, los profetas y también pasajes relacionados con Hechos 2. Muchas comunidades leen el libro de Ruth, recordando su fidelidad, humildad y decisión de acercarse al Elohim de Israel. También es común compartir alimentos, reunirse en familia y agradecer al Eterno por su provisión y por su revelación. Y quizá eso sea algo muy hermoso en Shavuot. La fiesta no se centra solamente en una ceremonia externa. La fiesta busca llevar nuevamente el corazón humano hacia la presencia, la enseñanza y la dirección del Eterno. Por eso Shavuot continúa siendo tan actual, porque el ser humano todavía necesita escuchar, todavía necesita aprender, todavía necesita dirección espiritual y todavía necesita recordar que la libertad verdadera no consiste solamente en salir de Egipto, sino también en aprender a caminar delante del Eterno. Si usted desea comenzar a celebrar Shavuot, a aprender más sobre las fiestas bíblicas y profundizar en las raíces bíblicas y judías de las Escrituras, busque una comunidad judía mesiánica cercana al lugar donde usted vive. Aprenda, pregunte, estudie, escuche y continúe caminando en el proceso de crecimiento espiritual. Porque Shavuot nos recuerda que el Eterno continúa llamando personas a acercarse a Él con verdad, reverencia y emunah, fe. Que este tiempo de Shavuot también sea una oportunidad para detenernos en medio de la velocidad del mundo moderno y volver a aquello que realmente tiene valor eterno. Volver a las Escrituras, volver a la oración, volver al estudio, volver a la presencia del Eterno. La Biblia muestra que el Eterno habló en el Sinaí a un pueblo reunido en el desierto. Y siglos después, durante Shavuot en Jerusalén, nuevamente encontramos personas reunidas buscando al Eterno en un mismo espíritu de expectativa y reverencia. Eso nos enseña algo importante. El Eterno continúa encontrándose con personas que desean escuchar, personas que tienen hambre espiritual, personas que comprenden que la vida no puede construirse solamente sobre lo material. Por eso Shavuot sigue siendo una invitación viva, una invitación a crecer, una invitación a profundizar, una invitación a caminar en alianza y fidelidad. Tal vez hoy muchas personas se sientan espiritualmente cansadas, confundidas o desconectadas. Pero Shavuot nos recuerda que el Eterno todavía guía, todavía enseña y todavía transforma corazones. La salida de Egipto fue apenas el comienzo. El desierto fue parte del proceso. Y el Sinaí representó el encuentro con la dirección divina. Ese mismo principio continúa hablando a nosotros hoy, porque todos necesitamos aprender a caminar. Todos necesitamos sabiduría, todos necesitamos verdad, y todos necesitamos la presencia del Eterno. Que este Shavuot sea también un tiempo de renovación espiritual, gratitud y aprendizaje, y que nunca olvidemos esta verdad central de toda la fiesta. No basta salir de Egipto. También es necesario caminar hasta Sinaí. Shavuot nos recuerda que la revelación del Eterno no fue dada para producir orgullo religioso, sino para acercar el corazón humano a una vida de verdad, justicia y reverencia. Por eso,
la fiesta continúa siendo tan significativa incluso después de tantos siglos. Ella nos enseña que la fe bíblica no se construye solamente sobre emociones pasajeras, sino sobre memoria, enseñanza y transformación. Israel recordó la salida de Egipto, recordó el desierto, recordó el Sinaí. Y cada generación fue llamada a transmitir esa memoria a los hijos y a las futuras generaciones. Eso sigue siendo necesario hoy. Vivimos en un tiempo donde muchas personas conocen fragmentos de la Biblia, pero pocas conocen el contexto completo de las fiestas bíblicas y de las raíces espirituales de las Escrituras. Por eso estudiar Shavuot también significa recuperar comprensión, recuperar profundidad, recuperar conexión con la historia bíblica y comprender que el Eterno ha estado guiando la historia desde el principio, desde la liberación en Egipto hasta la revelación en Sinaí, desde la Torá hasta las enseñanzas de Yeshua, desde Jerusalén hasta las generaciones actuales. Todo apunta hacia un llamado constante: escuchar la voz del Eterno y caminar delante de Él con fidelidad. Por eso Shavuot sigue siendo una fiesta tan viva, porque continúa recordándonos que el ser humano no puede vivir solamente de pan, de trabajo o de preocupaciones materiales. El alma necesita verdad, necesita dirección, necesita esperanza, necesita presencia divina. Y quizá esa sea la mayor belleza de esta fiesta. El Eterno no dejó al ser humano caminando solo en el desierto. Él habló, Él enseñó, Él guió y continúa llamando personas hasta hoy. Que este tiempo también sea una oportunidad para volver a escuchar, volver a aprender y volver a caminar en alianza delante del Eterno con emuná, fe, reverencia y gratitud. Así concluye nuestro estudio sobre Shavuot, la fiesta de las semanas. Una fiesta bíblica que comienza en la Torá, atraviesa el desierto, llega al Sinaí y continúa teniendo significado espiritual hasta nuestros días. Shavuot nos recuerda que el Eterno no solamente libera al ser humano, también lo guía, también lo enseña, también lo transforma. La salida de Egipto fue importante, pero el camino hacia Sinaí también era necesario, porque la libertad sin dirección termina perdiéndose, y la revelación divina fue dada precisamente para enseñar al pueblo cómo caminar delante del Eterno. Por eso la Torá ocupa un lugar tan central dentro de Shavuot, no como una carga pesada, sino como instrucción, sabiduría y dirección espiritual. También vimos que Hechos 2 ocurre dentro del contexto de Shavuot y no separado de él. Jerusalén estaba llena de peregrinos judíos. La fiesta ya existía desde los días de la Torá y el derramamiento del Ruaj ocurrió precisamente en ese ambiente de memoria, revelación y expectativa espiritual. Todo eso nos ayuda a leer las Escrituras con más profundidad y continuidad. Shavuot continúa recordándonos que el Eterno sigue llamando personas a escuchar su voz, estudiar su palabra y caminar en alianza delante de Él. Por eso esta fiesta sigue siendo tan actual, porque el ser humano todavía necesita verdad, todavía necesita dirección, todavía necesita propósito y todavía necesita la presencia del Eterno. Que este tiempo de Shavuot sea una oportunidad para acercarse más a las Escrituras, crecer espiritualmente y continuar aprendiendo. Y si usted desea profundizar más en las raíces bíblicas y judías de la fe, busque una comunidad judía mesiánica cercana, participe, estudie y siga creciendo en conocimiento y emuná, fe. Porque Shavuot nos recuerda una verdad que continúa viva generación tras generación. No basta salir de Egipto, también es necesario caminar hasta Sinaí.